Con respecto a las problemáticas que no incluían de la 11, la que no incluía lo biológico, por ejemplo, yo planteé la problemática, bueno, la enfermedad de los tumores malignos, Ujú. y decía que planteemos 2 problemas biológicos y 2 problemas que no sean biológicos. Los 2 problemas no biológicos incluí el estrés, no sé si Claro, podría ser. sí, está perfecto. Sí. Y después incluí la dificultad, o sea, la inequidad de las Ujú. provincias con respecto al sistema sanitario, Mm. a las instituciones, viste que por ahí en algunas provincias es más dificultoso llegar a las instituciones. No sé Claro, si estará bien. está bien, porque justamente en la detección de tumores malignos, o sea, hay una relación completamente directa, porque, bueno, ¿cuál es el acceso que tiene la población a estudios médicos, digamos? ¿Cómo se detectan? Bueno, también hay una cuestión cultural, muchas veces, con respecto a ciertas enfermedades. Por ejemplo, el cáncer de ano. O sea, hay Ah, todo un sí. tema, o sea, cultural, que vos decís, ay, te reís directamente, y vos decís, no, no es joda, o sea, No, es no. un tema re importante, ¿sí? Es otro tipo de cáncer, ¿sí? Que se degenera por el HPV, y sin embargo, hay un montón de hombres que no se lo tratan porque está en la región anal. Hay toda una cuestión sociológica con el tema de la masculinidad y cosas que son re grosas detrás de eso, que es algo súper social que está relacionado con el cáncer. Y vos decís, ah, mira, no es una Sí, cuestión y tan encima hoy en biológica. día Sí, avanzó mucho el tema de la detección sí, de ese tipo de cáncer sí, anal, por el tema de que ahora te hacen análisis de sangre sí, y si te detectan tal cosa, no sé qué, sí, después ahí te mandan a hacer el estudio. claro, Pero es así, ¿viste? sí, Como es cultural. claro. Bueno, lo mismo pasa con las enfermedades del corazón, por ejemplo. eh, los factores de bueno, hay factores biológicos, como pueden ser factores genéticos, eh, pero hay muchas cuestiones que son relacionadas con el modo de vida, ¿no? El acceso que tenemos a ciertos nutrientes. eh, yo, por ejemplo, omega 3 6 9 son lípidos que son protectores del corazón, pero son caros normalmente. Y vos decís, bueno, ¿en dónde están? Bueno, están en aceites como el oliva, en pescados. Bueno, no todo el mundo tiene acceso a eh, esos alimentos protectores. Como un ejemplo, ¿no? Pero bueno, también hay cuestiones culturales también. Eh, por ejemplo, a ver, ciertas enfermedades crónicas del hígado y la cirrosis, ¿no? Esto está súper relacionado con el tema de la ansiedad, bueno, eh, el- lo que pasó, por ejemplo, con el aislamiento. Mucha gente empezó a consumir mucho más alcohol. Hubo un incremento del consumo de alcohol del 70% con la pandemia. Y son cuestiones que tienen que ver con el estado anímico de la gente, ¿no? Y bueno, eh, son cuestiones justamente sociales. Eh, Profe, ¿y el parcial con respecto sí, a esto, va a haber algún tema o sí, no? sí, Así. sí, algún punto, a ver, sí, siempre hay. Yo todavía no miré el parcial. Bueno, sí, pero yo pregunto generalmente, Sí, porque sí, 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 generalmente me siempre hay parece. uno de qué es una enzima. A ver,
alguna de estas actividades en sí relacionadas, o sea, que integren alguna idea. A ver. Eh, Cómo se dan las reacciones, digamos, o sea, eh, esto de sustrato, producto, enzima, todo, o sea, qué significa, o sea, eh, cuando arranca una reacción, cuando termina. Eso que les explicaba, ¿se acuerdan cuando, creo que en la semana 10, cuando les expliqué, bueno, fíjense de leer el capítulo ese del libro que les pasé, en donde hablaba sobre las bases del metabolismo? Bueno, eso van a tener un par de preguntas con respecto a eso. Por eso, sí, también. Bueno, pues bueno, algo con la glucólisis también van a tener, y bueno, eh, cómo se forma el ATP, ¿no? Bueno, sí, preguntas de enzima hay siempre, o sea, ¿qué es una enzima? Cómo, que sepan identificar qué tipo de vía van a tener, si es catabólica, si es anabólica, si es convergente, si es divergente. Bueno, qué es un monómero, qué es un polímero. Lean, por favor, es el de las bases de- del metabolismo, porque ahí van a entender todo. El examen no está muy complicado. Profe, en lo del trabajo 10, Sí, la pregunta de la diferencia entre el alimento entre el alimento que sí, ingirió, digo, sí. y bueno, y después lo que excretó. Eh, sería básicamente el resultado el dióxido de carbono. Ay, me perdí. O sea, por ejemplo, nosotros eh, cuando tomamos, depende de lo que hayas ingerido. Digamos, a ver, No, por lo de ejemplo, vos, Sartorio, eso. ahí nos fijamos. Y te digo, que acabo de ver el examen, y bueno, hay una actividad con respecto a esto, ¿sí? Van a tener una situación en donde van a tener que entender o explicar qué tipo de variables hay, desde lo biológico y desde lo social, ¿sí? Mm. Entonces, por eso yo recomendaría que, bueno, es bastante sencillo, me parece que está apuntado este cuatrimestre a que comprendan bien esencialmente los conceptos del metabolismo. Entonces, bueno, con que sepan bien qué es una enzima, qué es un sustrato, un producto, qué pasa en la glucólisis, o sea, en términos generales, o sea, cuál es el sustrato, cuál es el producto, qué es lo que buscamos generar con la glucólisis. Eh, no hay preguntas complicadas, no hay de la cadena transportadora de electrones, son, son cosas bastante sencillas. Pero bueno, hay que saberlas. A ver, vamos a la de Sartorio, era la de la semana 10, ¿no? ¿Te acordás en qué punto? Era La del tarea trabajo, obligatoria, ¿no? sí, era el 5. Uno de los resultados sorprendió a Sartorio.
Él no podía explicar dónde había ido a parar los 20 kilos de diferencia entre los alimentos ingeridos y las heces excretadas, ya que no estaban en su cuerpo según lo indicaba la silla balanza, tablas de resultados. ¿Cómo explicarías vos este resultado? Bien. Bueno, vamos a tener, ¿sí?, que nosotros somos un sistema abierto, como lo habíamos mencionado varias veces en el examen anterior, en todas las primeras semanas. O sea, nosotros incorporamos materia y energía del ambiente, ¿no? Nosotros incorporamos materia y energía en formato de biomoléculas, ¿no? Que eran los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Entre esos enlaces que tienen las biomoléculas, eran enlaces covalentes, había enlaces de alta energía que son los que rompen las células para liberar energía y formar ATP, ¿no? Las biomoléculas estaban formadas por estos átomos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿sí? Los hidratos de carbono y los lípidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Las proteínas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y los ácidos nucleicos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ya todo. El tema es que nosotros no nos quedamos con toda la materia que obtenemos, ¿sí?, de los alimentos, sino que parte la liberamos, ¿sí?, la devolvemos al medio. Como estas sustancias estaban formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, no las volvemos a liberar como hidrato de carbono o lípidos, sino que las devolvemos al ambiente como una molécula de menor energía, que es el dióxido de carbono, ¿sí? Parte de la materia que nosotros incorporamos, la liberamos al medio mediante el dióxido de carbono, y el agua, en menor proporción. Entonces, la mayoría de la materia que nosotros incorporamos y que transformamos en el catabolismo, la liberamos mediante la respiración. O sea, parte de la papa frita que nos comemos, la liberamos en forma de dióxido de carbono. A veces es difícil de identificar eso, porque nosotros nos imaginamos que de alguna forma la materia es tangible, ¿no? Bien ocupa un espacio, el aire, pero no es tangible como la papa frita. Entonces uno pierde dimensión de eso. Pero aún así nosotros eliminamos la materia en la respiración. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ingresan biomoléculas, son degradadas para obtener energía y se obtiene como resultado dióxido de carbono y agua. Exactamente. O sea, de esa forma nosotros eliminamos parte de la materia que incorporamos del ambiente, ¿no? Esos elementos químicos, ¿sí?, se reestructuran con todo el metabolismo y se forma el dióxido de carbono, que después, bueno, lo eliminamos primero hacia la sangre y después lo expiramos. Y las 6 de lo de los bebés. Sí, ¿verdad? ¿Por qué si Santorio hubiera realizado un experimento con un bebé en crecimiento en lugar de un adulto, podemos estar seguros que sus resultados hubiesen sido diferentes? En tu respuesta incluí términos anabolismo y catabolismo. Bueno, ¿qué intuís que quiere decir esto? ¿Qué te parece? Que los bebés requieren al consumir, por ejemplo, la leche materna que tiene lípidos y proteínas, básicamente lo que requieren primero es degradar eso para obtener reacciones anabólicas, ya que requiere crecer Claro. y aumentar de masa. Claro, entonces va a haber una mayor retención de materia, ¿no? Entonces los valores van a ser diferentes porque va a haber
mucho más anabolismo en proporción que catabolismo, porque vamos a estar generando, ¿sí? Células nuevas, entonces va a haber una generación de estructuras nuevas mucho más exponencial que en un individuo adulto que no tenemos tanto nivel de creación, ¿no? De células. Nosotros estamos en una fase de, de estabilización, ¿no? Del número de células. Estamos todo el tiempo renovando, pero para mantener el número de nuestras células. Estamos generando un crecimiento. Menos mal, porque si no me diría 2 metros, yo. Se ve que mis células quedaron estables desde los 15 años, porque yo soy... Sí, no. ¿Qué se le va a hacer? Ay, Dios. No, sí, yo ya no quería crecer más. ¿No? ¿Es muy alta, profe? Y mira, unos 72. Ah, mira. Bueno, mis hermanos los dos son altos, mi hermana y mi hermano, y yo soy un chichón de pisos. Tiene sus ventajas. Sus ventajas. Y sí. Como todo. Bien. ¿Quieren preguntar alguna más de estas? Yo, Sí. eran mis dudas nomás de esa, Ujú. porque yo ya hice todo el trabajo y lo entregué, pero bueno, quería ver si Buenísimo. estaba bien, Sí. porque eran dudas, mis dudas. Acuérdense bien de identificar, bueno, qué es un monómero, qué es un polímero, ¿sí? Fíjense también que eso estaba también en el capítulo del libro que yo le... Va, Ahora o sea, ahora me voy a poner a leer, en la porque eso unidad... yo Ah, no leí. no lo diste. Les va a servir. No, pero ahora me voy a poner a leer eso, porque Sí, como ya hice todo. mira, yo les recomiendo que lean la de introducción al metabolismo y la de biomoléculas, que ahí habla un poco particularmente de cada una de las biomoléculas. Está bueno. Incluso más adelante, cuando viste, tiene una introducción a la química, para que entiendan un poco de las biomoléculas y los enlaces covalentes, hay una parte antes que justamente explica los enlaces covalentes y todo eso. Ese libro aclara un montón, e incluso tiene un resumen. Si ven que no llegan, igual yo les diría que es si se quieren pasar estudiando, yo les recomendaría que lean eso para mañana. Porque les va a hacer bien. Les va a aclarar un montón de cosas. No les va a parecer difícil el examen. Bueno, Ah, buenísimo. y otra cosa más. Me molestan todo el día si hace falta mañana. No quiero que después me digan, no, profe, no la quise molestar y después digo, uy, no, ¿por qué no me dijo? O sea, moléstenme. No, yo no tengo problema, chicos, que me molesten. Pero si tienen alguna duda, pregunten. Espero que no se me vaya internet mañana. Esperemos que no. Pero bueno, Ay, qué desesperación, por sí, favor. sí. No, y bueno, sí, es lo mismo que el anterior parcial, arranca a las 8 más o menos. Y ahí no, ahí no, ahí no. Como la foto del Instagram, ¿viste? Mentirosa y estoy arreglada, todo. Si Sí, me yo vieran también ahora. tengo mi mejor foto, después me veo y... A las 8 de la mañana. Sí, a las 8. Sí, como el otro parcial. Sí, yo voy a tratar de arrancar más o menos un poquito más tarde, pero temprano. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Me quiero morir, pero bueno. Profe, Ah, buenas noches. buenas noches. Ánimos, chicos. Sí, decimos. Sí, yo quería preguntarle en relación a la semana 10, Sí, decimos. Vamos a ver. sobre la figura del metabolismo y catabolismo. Nosotros vamos a tener que responder
qué vías son metabólicas, qué vías son catabólicas. Va a haber Claro. cosas así. Sí, van a tener una pregunta en la cual van a tener que identificar si se está tratando una vía catabólica, anabólica o mixta, ¿sí? Podemos tener ambas vías al mismo tiempo, ¿sí? Para Ajá. la generación de alguna sustancia biológica, ¿no? Vos sabés, el material de lectura es lo que me querés preguntar. ¿Se la hacemos acá? ¿Esta parte? Sí, el punto 8 dice la relación entre el catabolismo y anabolismo. Bien, aquí estamos. Bueno, vamos a tener que hay en los procesos de catabolismo y anabolismo, ¿sí? O Ujú. sea, no son excluyentes uno del otro siempre. Vamos a tener que el catabolismo lo que busca es, bueno, la liberación de energía, ¿sí? Sí, Y sí, vamos a ir de sustancias más complejas a más simples, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a pasar de glucosa a dióxido de carbono, ¿sí? O una sustancia que tiene un nivel de energía menor que la anterior. ¿Por qué? Porque hay una liberación de energía en cada una de las fases. sí, Entonces, también se le puede decir que son exergónicos, ¿sí? Porque hay liberación de energía, como les mencionaba antes, ¿sí? Y esta energía, ¿sí? Es utilizada para el anabolismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, partir de sustancias más simples a más complejas implica un gasto de energía, ¿sí? Que surge del catabolismo. Entonces vamos sí, acá, por ejemplo, dependiendo de donde nosotros nos pongamos, ¿sí? Vamos a poder, por ejemplo, si yo quiero a partir de glucosa generar ácidos grasos, ¿sí? Voy a tener que, la primera porción, ¿sí? De este proceso, ¿sí? Va a ser catabólico. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de la glucosa al piruvato, ¿sí? Y sí, hay liberación de energía, la cual es tomada por el ATP, ¿sí? Este ATP es una molécula, ¿sí? Que está formada por una base nitrogenada, ¿sí? Un azúcar y una asociación de grupos fosfatos. Entre cada uno de esos grupos fosfatos va a haber un enlace de alta energía que retiene la energía que estaba almacenada en la molécula de glucosa, ¿sí? sí, Entonces, hay un pasaje de la energía que es liberada cuando se rompe esta glucosa, ¿sí? Entonces, ese ATP después las células lo guardan, ¿sí? Porque después lo va a utilizar en otros procesos. Entonces, esta primera fase, ¿sí? Que en donde pasa de glucosa a piruvato y acetil-CoA, ¿sí? Es una fase catabólica. sí, Pero cuando este acetil-CoA no sigue por la vía catabólica, que es el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, y la cadena transportadora de electrones, pasa a una vía anabólica, ¿sí? Que es la formación de ácidos grasos, en donde hay un consumo de ATP, ¿sí? Y en ese consumo de ATP se consume la energía contenida en uno de los enlaces que mantenía unido a uno de los grupos fosfato de ATP, lo cual permite, cuando se toma esa energía, se rompe el enlace que hay entre ese último grupo fosfato, ¿sí? Entonces, esa energía es tomada para generar el ácido graso, y el ATP se convierte en una molécula de ADP que tiene menor nivel energético, obviamente, y esa energía queda contenida en el ácido graso, ¿sí? Que se formó. ujú, Entonces, vamos a tener que la conjugación entre los procesos catabólicos y anabólicos se da todo el tiempo, en donde podemos convertir, por ejemplo, también aminoácidos, ¿sí? También, por ejemplo, hay ciertos aminoácidos que son glucogénicos que nos permiten, por ejemplo, formar glucosa, ¿sí? sí, En esta conversión, ¿sí? También hay un consumo de ATP, porque eso también implica esta reestructuración también implica un gasto energético, ¿entiendes? Entonces vamos a ver que al estar formado
de estos átomos y tener energía covalente entre sus enlaces de alta energía, ¿sí? Estas biomoléculas en nuestro metabolismo las podemos transformar en unas en otras, ¿sí? Con ciertas limitaciones. Por ejemplo, podemos convertir glucosa, por ejemplo, podemos convertir hidratos, carbonos y proteínas en lípidos, ¿sí? Sí. Pero lo que no podemos hacer es, por ejemplo, convertir lípidos en proteínas o esas cuestiones, ¿no? Hay ciertos márgenes de movimiento, ¿sí? Pero o sea, no es lineal, digamos, no es que todo se puede convertir en todo. Por suerte el Claro. metabolismo es algo maravilloso, como tenemos la capacidad de reestructurar ciertas moléculas para formar otras que no sean útiles, ¿sí? Es algo impresionante y se forma justamente con todas esas enzimas que no están visibles, ¿no? Pero están implícitas en estas flechas, ¿no? En estos movimientos que indican las flechas. Claro. Si quieren nos reunimos de nuevo. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda más? ¿Nos juntamos de nuevo? ¿Qué les parece? Les pregunto porque falta un minuto para que se corte. No, por mi parte ya no, profe. Ah, bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí. Yo no, creo que no. Ah, bueno. Si no, me mandan mensajes al celu. Cuando quieran, chicos. O sea, no les prometo que a la madrugada voy a estar despierta, pero